Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. El 6 de noviembre de 1985, a las 11 de la noche, nació nuestra invitada de hoy. Ese día, a esa hora, tropas del ejército atacaban el Palacio de Justicia. Había un tanque lanzando rockets contra esa edificación que se había tomado el M-19. Durante 2 días, Colombia sintió esa toma y esa retoma como una especie de gran trauma en la vida política y social del país. 8 días después, la noche del 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y ocurrió la tragedia de Armero, una tragedia que se hubiera podido evitar. Gracias a Jennifer de la Rosa, cineasta, documentalista, buscadora y alguien que viene a Colombia a estrenar un documental que recomiendo y que ojalá todos como sociedad veamos para entender qué quiere decir eso de buscar la identidad, la memoria y el pasado. Gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias, un placer y un honor estar aquí. Jennifer, como decía yo, naciste el 6 de noviembre de 1985 y viviste solo 2 años en el país, o 1 año y medio. ¿No tienes memoria de ese año y medio? Como muy pocas personas, me imagino que cuando uno es muy anciano se asoma a esos estadios, pero mientras tanto ninguno de nosotros tiene acceso a esa memoria. ¿Cuándo entonces despierta en ti esa curiosidad? ¿Cuántos años después de estos momentos en los que estamos hablando, tú empiezas a preguntarte quién soy yo, de dónde vengo, lo que me han contado, porque sé que no te lo ocultaron tus padres adoptivos? ¿Cuándo se disparó esa primera pregunta en ti? Es una necesidad que he tenido siempre, porque al ser tan diferente físicamente de mi familia y de mi entorno, siempre me ha acompañado esa necesidad de buscar a una persona similar a mí cuando me miraba al espejo. Y siempre me preguntaba pues cómo sería mi madre, la verdad. Y a lo largo de mi vida pues me he ido imaginando diferentes caras de ella a lo largo que iba creciendo, iba teniendo más idea, ¿no?, de lo que podía haber vivido. Y llega un momento en la adolescencia en la que me sigo preguntando eso, pero que decido no ser más colombiana ni preguntarme por ello, guardarlo ahí en el cajón. Y aunque me dolía mucho, decidí que no era más, yo era de Valladolid y de España y que no podía ni me permitía hacer preguntas sobre Colombia. Y ya fue cuando pasé la adolescencia y empecé a viajar, pues gracias a becas estuve con diferentes programas en el extranjero, sintiéndome extranjera, cuando empecé a decir que pues era colombiana y que era adoptada. Eso fue un proceso que me llevó desde que tenía 20 años hasta los 30, que apenas 1 año y medio antes de cumplir 30 fue cuando decido que voy a volver a Colombia y que lo voy a contar en un documental. Pero esa infancia está llena de información. Tú sabías lo que había pasado, tú sabías de dónde venías. Había una conversación en tu casa sobre Colombia, sobre el lugar del que provenía tu madre biológica. Sí. ¿Cómo era esa conversación? Y me interesa el tema de la identidad, porque es lo que va a empezar a aparecer en tu película de la que ya vamos a hablar. Y es eso de no reconocerse parecido a otro. La identidad tiene que ver con el parecido físico, no es solamente un documento, es mucho más que un documento. Creo que ahí hay una pregunta muy grande que abre tu película. ¿Cómo sientes ese asunto de la identidad, sobre todo en una sociedad como la española, que a mi manera de ver, de una manera ignorante, pero por supuesto tengo opiniones, no está tan abierta todavía a entender que la identidad es cultural y que puedes parecer afro, puedes ser latino, pues, pero si finalmente, no sé, la vida te hizo español, pues eres español. Eso parece que todavía no termina de funcionar en una sociedad como la española. No, siempre se te extranjeriza y siempre te pregunta, pero ¿de dónde, ¿no? Entonces, esa pregunta
Ahora ya no me duele, pero cuando era pequeña sí. Y aunque mis padres, pues eso, mi madre y mi padre tienen un álbum de fotos con el viaje que hicieron aquí. Viajaron, estaban en el orfanato de Manizales y pues tienen fotos de... Claro, el entorno de Manizales, que es el eje cafetero, es verde por todos los sitios y es tan bonito. Yo le tengo mucho cariño porque pues aparecen con una sonrisa increíble, están felices y es algo que para mí me ha acompañado toda la vida, ese orgullo que desde ese álbum hablaban, ¿no? Era como gracias pues a que fuimos a por ti aquí, porque así es como me lo decían, ¿no? Fuimos a por ti a Colombia y que se construyó esta familia. Entonces compraron unas figuritas también, artesanías que tenían en el centro del salón y tienen en el centro y algunas ampliaciones del álbum pues por toda la casa. Entonces eso te hace como niña, ¿no? Y hablar de Colombia con orgullo. Y en mi casa siempre que aparecía pues la selección colombiana, es que era inmediato ponerlo, cualquier cosa de Colombia, mi padre llamándome con orgullo de saber que su hija provenía de ahí, que tenía que tener pues ese conocimiento también del país. Y la pena es que en el expediente suyo es grande, pero a la vez es muy, muy corto de información en cuanto a mi origen, ¿no? Y a mi contexto. Claro, para ellos y para las autoridades lo importante es cómo se da esa legalidad de filiación, como cambio de ser colombiana a española. Entonces lo que ocupa el mayor número de páginas es legal y tan solo 2 páginas en las que pues aparece que mi madre me abandonó y me dejó a cargo de una socorrista de la Cruz Roja y mi padre había fallecido en la tragedia. 2 páginas. Eso es todo lo que tenías Ya en la está. vida. Sí. Antes de ir, insisto, al documental, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran tus padres? Más allá si los quieres mencionar con su nombre o no, pero me parece que su gesto dice mucho de ellos. ¿Por qué vinieron a Colombia? ¿Qué hacían ellos en España? ¿Quiénes eran esas 2 personas que decidieron venir a Colombia a buscarte? Pues mi madre y mi padre pues son 2 personas que son de su generación y entendían que pues sin hijos, sin hijas, pues no acababan de ser una familia, que necesitaban y querían pues criar a una niña. Y mi madre, Juli Martín, pues es de un pueblo pequeñito de Valladolid, de San Pedro de la Tarce, y mi padre, José María de la Rosa, es de otro pueblito de al lado que se llama Urueña. Y se conocieron en Valladolid, pertenecen al éxodo rural hacia la ciudad. Entonces allí se conocen de jovencitos y a los 22 mi madre se queda embarazada poco después de casarse y tiene un aborto. Todo continúa muy mal. Entonces no pueden tener hijos y mi padre empieza a trabajar en Renault, que allí hay una factoría enorme, y entonces son los compañeros los que les empiezan a decir, mira, pues esta persona adoptó, ¿por qué no le preguntas? Y así lo hicieron, así llegaron, ¿no?, a escuchar los primeros casos de adopciones. Y le dijeron ya en aquel momento que se estaba facilitando por la tragedia. O sea, que era más fácil ya en España, en una ciudad como Valladolid, que llegase esa información, ¿no? Entonces mis padres dijeron, claro, allá donde tengamos que ir lo vamos a hacer. Y mis padres no habían salido nunca de Valladolid. Son una familia pues muy normal y común, trabajadores. Y ahí toda la familia sumó sus ahorros para que pudieran venir. Y tomaron ese avión a Bogotá y luego a Manizales. Mi padre lo tiene todo recogido ahí en carpetas y me lo recuerda siempre. Ahí como fue que le explicaron el mapa, ¿no? Aquí está el Hotel Carretero, que es donde os tenéis que quedar. Aquí está la notaría número 1, que es donde registraréis a la niña. Aquí está el ICBF y lo tienen ahí todo guardado, y para mí es algo bellísimo. Guardar la memoria es un acto de amor, ¿no? Eso es un acto de cuidarte. Eso es, sí, sí. Es algo que siempre pues les voy a agradecer. Y mi padre dice, es que es algo que te pertenece, y para mí era importante que desde siempre lo supieras.
algo que en aquel momento no era tan común. En las adopciones siempre ha habido un momento de la revelación, se llama, que es cuando le sientan, ¿no? Ahí a la niña, me imagino yo de niña, ahí sentándome y diciéndome, eres adoptada. Eso hubiera sido muchísimo más traumático. Sin embargo, pensado desde la racionalidad, dijeron no, se lo vamos a explicar a medida de que lo vaya entendiendo. Pero en ese álbum ya las 2 últimas postales era del Nevado del Ruiz y de posterior a la tragedia. Entonces estaba ahí ese indicio ya de para poder explicarme cuando fuese más mayor, ¿no? El contexto de mi nacimiento. Ya habían puesto una semilla. La semilla para contar esa historia. La historia, por supuesto, es la historia de una interrogante, de un fantasma, que es el que tú vienes a buscar. Tú naces en Manizales y a mucha gente se le olvida, y es importante que lo volvamos a recordar, que la tragedia de Armero no solo se circunscribió a la población de Armero, en donde al menos murieron 25.000 personas, entre ellas mis 2 abuelos, sino a poblaciones aledañas como Chinchiná. En Manizales sufrió también afectaciones, por supuesto, y yo diría que toda Colombia, porque ante la magnitud de la tragedia y de la falta de preparación de las autoridades y de la negligencia del gobierno de entonces, que estaba avisado de lo que podía ocurrir por parte de su ministro de Minas, Iván Duque, padre del presidente, que negligentemente no quiso atender los llamados de personas como el representante Arango Monedero, que dio un debate en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. El país no estaba preparado y entonces se produce una tragedia, que es la tragedia de cientos y miles de niños que quedan abandonados, muchos a causa de la propia tragedia, pero otros también a causa de miles de cosas que pasaron en ese país. Por eso hablé del Palacio. Nada está desconectado de Armero. Por eso La hija del volcán es una metáfora de un momento en donde el país explota de una manera muy dolorosa. Tú eres hija de ese momento, más allá de que hayas o no nacido en Armero. ¿Qué es lo que entonces empiezas a descubrir después de esa semilla en donde ves esa enorme montaña blanca, que es como una especie de presencia bella, pero también ominosa de todo lo que sucedió ese 13 de noviembre? Así es. ¿Qué es lo que empiezas a preguntarte? Empiezo a preguntarme con miedo a qué podía encontrar y con un terror absoluto a que mis padres pensaran que les iba a dejar de querer. Entonces mi investigación siempre ha sido a hurtadillas. Desde pequeña sabía dónde estaba el expediente y cuando sabía que estaban durmiendo, echándose la siesta allí tan común en España o cualquier cosa, aprovechaba y iba a mirar y lo dejaba perfectamente como estaba, ¿no? Luego me he enterado que eso lo hacemos mucho las personas adoptadas y es ese conflicto de lealtades tan grande que nos persigue y ese miedo a que piensan que no estamos agradecidas por esa familia que nos han dado, ¿no? Es algo que te inserta a la sociedad desde muy pequeña. Entonces yo se marchaban, el ordenador, que por aquel entonces en España decimos de torre, lo movía de donde estaba en el salón a mi habitación. Empezaba a buscar ahí Armero, el Nevado del Ruiz, Chinchiná, miraba esas todo. Palabras que estaban ahí. Eso es, y Dorian Tapazco, desde el principio. Desde Dorian no aparecía nada. Y luego pues empezó a ver Google el Street View y entonces me ayudaba a imaginarme mejor, ¿no? Pero desde el satélite ya era como poder tener una ventana, ¿no? A esa tierra que tanto anhelaba, pero que tanto me dolía, pero a la vez tenía tan lejos. Entonces era muy complejo el poder hacer esa investigación y no me lo permitía. Entonces, siempre desde el escondite, ¿no? El poder hacerlo. Y así ha sido hasta terminar. ¿Cuántos años en este...? Lo que empieza la investigación es en 2016
que empiezo... Pero esto ya es formal, antes tú ya habías hecho todo esto que estás contando. Sí. Yo desde Fuiste a estudiar 11, cine, documentales. Claro, yo a los 11 recuerdo eso, ya tener internet y empezar a buscar. O sea, 1997, cuando empezó internet. Sí, fue una de mis primeras búsquedas. Y después ya estudié periodismo porque quería aprender a contar las historias. Tenía clara que necesitaba hablar de cosas que no se trataban en España, ¿no? Y la adopción nunca ha sido un tema del que se conversara, y menos de la adopción internacional, mucho menos hablado desde personas adoptadas, siempre desde las familias y con un tinte bastante paternalista, ¿no? De todo el tema de la adopción y de los países de los que provenimos, ¿no? Entonces, desde esa mirada y esa visión superior, es el de nuevo, estás aquí, da gracias y toda la educación que estás pudiendo tener. Así que intentando romper esas barreras, estudio periodismo y después estudio comunicación audiovisual porque me doy cuenta de que quiero pues saber cómo enfocarlo y hacerlo de forma visual. Y continúo con documental, especializándome en ello. Y haces otras películas. Sí, y luego ya acabo pues con cine, ¿no? Porque el documental que más me interesa a mí es el del cine, ¿no? El de la gran pantalla. Hay muchos tipos y me han ido gustando todos, he ido pasando hasta que he encontrado pues con el que más me veo más cómoda, ¿no? Y ahí me embarco desde 2016 hasta 2024. Eso no es tan fácil. Por lo menos se dice fácil, pero Sí. En tus búsquedas, por el ente ya de entender, bueno, voy a hacer algo con esto, voy a hacer una película con esto. Todo documentalista serio sabe que una película es un viaje que no se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina y no se sabe si termina al final. Sin embargo, tú tienes algunos encuentros con gente en la red que te permiten empezar a preguntarte. Yo creo que el tema de los niños perdidos, no sé si es antes o después, cuando ocurre ese encuentro, pues alguien que los dos conocemos, que es amigo nuestro, que es Francisco González, yo lo conozco hace más de 26 años a Francisco, víctima de la tragedia de Armero, perdió a su padre allí, perdió a sus amigos, perdió su vida, porque él tenía 19 años, 20 años cuando ocurrió Armero y era un hombre muy de Armero, vivía aquí, pero era un hombre que tenía su vida social y su energía en Armero, y esto pues un poco le cambió la vida para siempre. Y a él tenemos que darle gracias porque desde un momento más o menos a mediados de la primera década de este siglo, empezó a considerar, abanderar y a abrazar la causa de las madres que estaban buscando sus hijos. Muchas madres, para quienes no lo saben, vieron en las imágenes que empezaron a aparecer gracias a los archivos de la televisión de ese entonces, a sus hijos salir en aviones, en carros, cargados, ser reportados como vivos, y perdieron su rastro, lo cual es una búsqueda al contrario de la que haces tú, y entonces tú inicias la búsqueda al revés. ¿Es la primera persona con la que contactas? ¿Qué es lo que pasa en esa relación y qué es lo que va a pasar en el camino con la Fundación Armando Armero? Sí, es una figura clave. Cuando yo estoy estudiando documental, me dice mi tutor, porque yo tenía la idea ya de hacer el documental, y me dice, bueno, pues empieza a probar y entrevista a alguien a ver qué tal. Y yo digo, he encontrado en internet a la Fundación Armando Armero, que la llevo siguiendo pues desde eso que empieza, porque él empezó pronto en internet a publicar, sí, a tener esa web. Facebook. Claro. Sí, yo recuerdo una web muy básica, pero muy útil, porque ponías Armero y enseguida aparecía, y después estaba conectada a los testimonios de las mamás y de los papás que contaban que tenían evidencias, ¿no?, de que sus hijos y sus hijas habían salido vivos y no aparecían en ningún sitio. Eso ya me tocó de cerca, pero decía, bueno, puede que no. Pero cuando vi los testimonios de otras chicas y chicos como yo que vivían por todo el mundo y que podían ser de allí, también lo decían, fue como esa llamada de, no, tengo que empezar esta historia por aquí.
y envié un correo a la fundación y a la media hora Francisco ya me había contestado y me había convocado para una videollamada. Y ahí empieza nuestra historia y una invitación a que viniese aquí a Colombia, que es mi primer viaje ya con conocimiento y, y acogida por su gran corazón, ¿no? Y por ese deseo de unir y de contar las cosas desde otro punto, porque para mí esto me dolía muchísimo. Cuando hablé con él me costaba expresarme, explicar las cosas, y recuerdo que llegué a Bogotá, me dio el mal de altura, lo pasé fatal, y ahí estaba él para pues rebajar todo ese drama que había por detrás y acompañarme a Armero. Voy a acudir a la mostrarme. documentalista para ir despacio, además porque no vamos a contar la película, Okay. queremos que la vean en las pantallas. Pero puedo imaginar, o quisiera que nos contaras para imaginar a esa mujer que eras tú hace casi 10 años ya. ¿En dónde estabas? ¿Estabas en Madrid cuando tomas la decisión? Compras un pasaje, no le cuentas a nadie, parece, y empiezas a cruzar ese océano, que me imagino que es cruzar un océano de la vida, digamos, de la propia, es un abismo. Sí. ¿A dónde voy? Además, a una ciudad de 2.600 que te trastoca, por supuesto, apenas llegas con su altura. ¿Cómo es que decides ya comprar el pasaje y contactarte y además asumir que era una empresa solitaria, no ibas a hacerlo con nadie más? Pues la verdad es que si no hubiese sido por esta película, creo que por mi forma de ser hubiese tardado todo mucho más, hubiese sido un proceso más largo. Y así me pasa con alguna amiga que tengo ahora adoptada que acaba de hacer su primer viaje a los 46 años. Cada persona llevamos un proceso y para mí fue el volver a España y decir, ¿qué hago con mi vida? ¿Sigo el camino del periodismo? ¿O empiezo ya con esta historia, ¿no? Que es la mía propia de búsqueda de orígenes? Y me mudo a Madrid, y allí es cuando pues empieza a mover todo gracias a esta maestría en documental que me da esas herramientas que me complementan a las de periodismo. Y ahí es cuando digo, vale, pues para terminar el máster hago una primera investigación, la narro, la documento. Y por Eso era el primer eso motivo. sí, sí. Por eso decido venir en noviembre de 2016, en mi cumpleaños, y además eso para la conmemoración. Eso fue lo que me movió para decir, tienes que entregar el trabajo final de máster antes de esta fecha. ¿Y con una cámara o con Sí, qué? sí, Tú tenías... convenciendo también ha sido que contar esta historia pues me ha traído a muchas amistades, y recuerdo pues un chico que estaba en otro evento, le conté mi historia y me dijo, pues cuando te decidas a ir, yo soy cámara de National Geographic, te acompaño. Y así fue. ¿Viniste con él? Sí, vine yo sola y estuvo pues una semana para grabar cuando estábamos en Armero y cuando fui a Manizales por primera vez. 4 días solo pude estar, pero no había... Increíble. Sí, no había presupuesto, pero dijo, con que el pasaje esté cubierto, y así fue cómo empezó todo. Y así ha sido siempre. Me he ido encontrando con personas que de verdad han confiado en esta historia y en lo que tenía que contar, porque yo no contaba con otros documentales, ¿no? Vengo pues algunos reportajes periodísticos, eso, algunas cositas, pero no confiaban en mí los canales o las productoras grandes, porque quieres contar tu historia, pero a ver qué sale de ahí, ¿no? ¿Y qué pasó cuando llegaste a Colombia? ¿Qué sentiste la primera vez que viste este lugar? ¿Qué sensación te dio después de la maluquera y el mal de altura y de estar con Pacho, con Francisco? ¿Qué empezaste a sentir? ¿Te sentías ajena o había algo que resultaba familiar? Pues una vez que se marchó también mi compañero cámara, dije, pues voy a este albergue que está en Chinchina, y así pues también veo Chinchina, porque como solo estuvo 4 días no daba tiempo a moverse mucho, y resultó que en Chinchina estuve en un hostel
que era de las personas que estaban en la reserva del volcán, los primeros que avisaron del movimiento sísmico que estaba habiendo en el 85, el día 12, el previo, que les mandaron a otro lugar, porque era justo la casita que estaba más arriba, ¿no? Y ahora su hijo está en Manizales, en el observatorio. Y qué casualidad, ¿no? Que me fuese a quedar en la casa de esas personas que se habían mudado a Chinchiná y que estaban tan conectados con el volcán, y cuando se lo conté fue como, madre mía, tenías que venir aquí, ¿no? Y es un espacio súper bonito, con un montón de tonos de verdes como los que tenían mis padres en las fotos. Ahí fue cuando de verdad yo empecé a conectar con el país, con las historias de ella, que es botánica, y me explicaba todas las plantas que tenían y de dónde provenían, y no, un amante total del café también. Entonces eso fue muy bonito y fue algo tan privado, porque yo me expongo mucho en esta película, pero hay muchas otras cosas que quedan para mí y para mi recuerdo que son totalmente íntimas, como esto. Lo que descubriste ahí, insisto, no porque el documental tenga la intención de revelar o no revelar el viaje del documental, es interesante si uno lo pueda contar oralmente. Lo importante es ver la película porque ahí está. Pero lo que encuentras en ese lugar es que tu madre, en gracia discusión llamada Dorian o Dorian con N, no sabemos, Tapasco, tú pones tu Tapasco con Z, pero es con S, el antioqueño, digamos, y lo sabemos porque hay un Tapasco de infausta recordación en la historia de la violencia reciente de Colombia. Ella te tiene el 6 de noviembre de 1985, da a luz y te lleva a un albergue en donde le pide a una señora de nombre Yolanda que te cuide unos días. A ese albergue tú vas y la encuentras a ella en ese primer viaje. No, eso fue debido a la pandemia, sino justo sobre... O sea, en ese primer viaje tú solamente observas. En ese primer viaje voy a la registraduría y me dicen que Dorian Tapasco o Tapasco, claro, es que en los documentos aparece con Z, con S, o sea, como que no le prestaban mucha atención a lo que le decían, porque es eso que aparece de diferentes formas. Ella corrige en algunos sitios, ¿no? Y aún así luego pasa otra página más del expediente y lo vuelven a cambiar, ¿no? Como con un poco de dejadez por esa parte. Y en la registraduría es cuando me dicen que no ha habido nadie ni vivo ni muerto en Colombia con ese nombre. Y para mí es claro, un jarro de agua fría, decir, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser que una legalidad como tan importante y tan grande, ¿no? Como es que me cambien de padres, puede pasar por un documento en el que nadie contrastó que no existía el nombre de esta persona? ¿Cómo es posible? Eso me enfadó muchísimo y ha sido una de las cosas que me ha empujado a seguir buscando, ¿no? Y a seguir preguntándome y a provocar incomodidad. Pues es parte de la historia de Colombia, Jennifer. Imagínate que mis abuelos, pues que los perdimos, pero además perdimos todo lo que tenían. Él había comprado un seguro de vida, mi abuelo, y el banco arguyó que el seguro de vida, después de demorar el trámite, no incluía en sus cláusulas el seguro contra lava volcánica. Entonces, como habían encontrado lava volcánica, en todo lo demás, o sea, la vida estaba excluida de esa causa y no reconocieron. Así es el sistema legal, a veces de injusto y absurdo. Es lo que tú vas a enfrentar en la película. No sé si leíste alguna vez una novela maravillosa de José Saramago que se llama Todos los nombres. ¿La leíste? No la he leído. Bueno, tienes que leerla porque es precisamente un hombre que trabaja en una registraduría. Y cómo los nombres al final también no solo muestran, sino que ocultan muchas cosas. Entonces tú empiezas a buscar a esa mujer y ¿qué va a pasar? Que es imposible saber un fantasma. Nada. Es eso. Entonces empezamos a encontrar
Pues muchas irregularidades. Cuando digo empezamos es porque, claro, yo ya cuento con una compañera que es productora ejecutiva de la peli y que me ayuda a ver cosas que yo no era capaz de leer. Yo podía, una vez que tuve mi expediente, lo leía y me decía, Jennifer, que acabas de mirar una cosa y estás diciendo que no lo has visto y estaba ahí. Entonces me ayudó también mucho a la hora de darme cuenta porque hay cosas y hay un trauma debajo de todo esto, ¿no? Entonces, gracias a ella, pues empecé a enfrentarme de otras formas a los papeles y a hacer eso, a poder a subrayar, a hacer un Excel con cada dato, fecha. Eso pues fue gracias a ella que aprendí a hacerlo y que nos dio una visión general de toda la información que aparecía y todos los fallos, ¿no? Hay en algunos sitios que pone que nací el día 13 de noviembre. No lo Entonces, sabe. Ella aparece, no aparece con un nombre, pero sí aparece con otro. Y además, quien podría ser tu padre biológico, dicen que murió en Armero. Esto de Armero nunca se revela en el documental. ¿Quién te lo dijo? pone que falleció en la tragedia. Sí. Entonces, es un tema... Pero puede ser la de Chinchiná, ¿no? Claro, claro. Yo fui claro, me dijeron, vete a las iglesias y entonces tiene que haber registro de bautismo. A Chinchiná he ido un montón de veces, a Manizales también, por si acaso, a todas las sitios donde me han dicho que podía haber algún hilo, ¿no? Que me estaba faltando. Y no, en ningún sitio encontré nada porque desaparecieron muchos papeles y hasta, como me dijeron, en Chinchina había mucha movilización también. Entonces, entre que se los llevó el volcán y que mucha gente se cambiaba y se iba a otras poblaciones, pues no estaba como ahora tan registrado. Y también creo que es una forma de que yo no pueda encontrar, la verdad, después de todos estos años. Y ahí es donde entra la duda y Francisco lo dice claramente. Se han encontrado papeles, ¿no? Y personas que supuestamente no eran de Armero y luego resultó ser de Armero. Entonces, una vez que está en el contexto de la tragedia, el origen de dónde viniera mi madre y llegase a Manizales, al albergue Aranjuez, ya empiezas ahí a decir, ok, pudo ser aquí en Chinchina o pudo ser en Armero. Nos falta contrastarlo, pero cuando escuchas tantas historias de verdad que dudas, y no es una cosa tuya como los de esas mamás y sus papás que dicen, no es un sentimiento de una necesidad de que su hijo saliese vivo, no, es que de verdad hay cosas que te llaman y que te llevan a entender que hay más información ahí que no se te ha querido dar. ¿Cómo fue para ti después de esos primeros viajes, de regresar a España y empezar una nueva conversación con tu familia, con la que tienes, que es tu familia realmente? ¿Qué fue lo que se movió y cómo no sé si cambió algo, pero me imagino que cambiaron en ti muchas preguntas y muchas certezas y también la manera de tratarse con el otro sin sentir que se lo está traicionando, sino al contrario, ¿no? Pues lo de la traición hasta el día de hoy me acompaña, la verdad, sí. De hecho, en este viaje iba a embarcar y he llamado antes a mis padres y les he dicho, no, me voy a Colombia a presentar la película. Y mi padre y mi madre, pues estamos felices, qué bien, qué alegría, qué bonito, ¿no? Que se vaya a ver allí. Estamos muy orgullosos de ti, ¿no? Ellos ya la vieron. Sí. Pero ha sido muy complejo y por eso pongo este ejemplo y me dicen, ¿pero por qué no nos lo has dicho antes? Dije, porque mi madre tenía que ir al médico, digo, entonces quería enfocarme en eso y que no os preocupaseis por esto. Pero en realidad soy yo la que le cuesta mucho, ¿no? Y es algo que hablo con mi psicóloga muchísimo, ¿no? Cómo ese conflicto de lealtades me persigue tan fuerte. Pero... ¿Cómo les conté la primera vez que había venido? El primer viaje no existió para ellos. De hecho, mi padre se enfadó con un amigo suyo porque cuando llamé le dijo, uy, este número es de Colombia.
Y mi padre le dijo, no, mi hija está en Portugal trabajando. Y me lo contó después, dice, me hiciste quedar mal con él. Claro, el honor castellano no, mi hija me ha dicho que está en Portugal, no está en Colombia. Pero en el siguiente viaje les dije que venía con mi chico a Panamá de vacaciones. Ya era como más cerca. Y a la vuelta me obligué a comprarles otra figurita, otra artesanía, para ir con ella ya con algo físico y decir, ya se lo tengo que contar. Y entonces ahí también pues acudió mi pareja y le dije, por favor, si yo no me atrevo, sacas el regalo. Y lo ayudas tú a... Sí, yo estaba ahí sudando, estaba pasándolo fatal y, me empujó a dárselo, y cuando lo saqué, pues mi madre diciéndome, pues es normal que hayas visitado Colombia. A ver, dice, si tu padre y yo lo decíamos, si están en Panamá seguro que van a Colombia. ¿Cómo no va a conocer el país donde nació, preguntarse, buscar sus raíces? Esas palabras no se me va a olvidar nunca. O sea, mi madre con un cariño y una cercanía y una sensibilidad de normalizar y de decir, estamos aquí para ti y claro que nos alegramos de lo que tú hagas, ¿no? Así que para mí, lo pongo siempre como ejemplo, por mucho que te arropen y que estén ahí contigo, hay algo más profundo que te hace sentir que estás haciendo algo malo y que estás investigando esa otra identidad tuya y que no deberías hacerlo. Pero el amor es capaz de fracturar todos los miedos, y creo que al final hay algo muy hermoso de todo esto, y es que tú solo los muestras muy discretamente en un momento de la película, como mostrando su belleza, su liviandad, como que ellos te dejan ser, y eso creo que es gente pues con una inteligencia emocional que te ha permitido tu proyecto, ¿no? Que te ha permitido ir porque son muchos años buscando tu identidad, y me imagino que eso tiene un costo muy grande, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. Entonces, después de ese primer viaje, preguntaban que para cuándo estaría, para cuándo la película. Mi padre, me voy a morir antes de que se acabe, de poder verla. Ahí empezaron las bromas ya recurrentes sobre si lo iba a acabar en algún momento, porque la película en el camino ha tenido pues muchas alegrías. Fuimos consiguiendo subvenciones, conseguir la propia de la ciudad donde he crecido, Valladolid, ¿no? De donde son ellos, pues una alegría para toda la familia. Después de la Junta de Castilla y León, después de España, las estatales, después Ibermedia. O sea, sentían que se estaba haciendo grande y que yo les iba contando todas estas cosas, porque claro, es un orgullo para toda la familia que alguien consiga todas estas cosas, que es tan complicado. Pero no veían la película, como, ¿y cuándo va a ser? Y yo, ya está cerca, ya está cerca. Mi padre dejó de preguntar ya en un momento, dijo, ya está. Pero les ibas contando los avances mientras... Sí, sí. Porque viajaste en pandemia. Fue justo en el 21, sí, cuando estábamos ya saliendo de la pandemia, porque, claro, ahí ya fue porque conseguimos financiación y teníamos que entregarla en un plazo de tiempo y ya urgía. Y también porque, pues debido a la pandemia, conseguí contactar con testimonios que antes no me contestaban. Claro, entonces, estaba cerrado todo. Eso es, yo contactaba y ya eran señoras adultas, ¿no? Y que no me contestaba nadie, para mí me hacía pues pensar ahí que había otras cosas ocultas. De hecho, con Yolanda, la socorrista, tenía como 7 cuentas en Facebook. Y no podías. Y yo decía, digo, ¿cómo es posible que esta persona tenga 7 cuentas y no me conteste? Y en la pandemia me contestó y la respuesta fue de su hijo. Es una señora mayor que va perdiendo la contraseña y se va creando una nueva, y por eso tiene 7 cuentas, no había nada más detrás, ¿no? Y en ese viaje de 2021 fue para contactar con ellas ya en persona y abrazarnos y que me contaran su historia, que dista mucho también de la que está recogida en el expediente. Cuéntala un poco, pero hay algo que pasa con ella que a mí en lo personal me conmovió muchísimo, y es así como dijiste que tus padres, tú te mirabas al espejo y no te parecías a ellos, aunque te los amabas y estabas bien, estabas muy querida. Cuando ella te dice,
usted es igual a su mamá. Mm. Creo que debe ocurrirte algo Wow. muy fuerte, ¿no? Sí, sí, porque ¿Quién es? claro, que te diga, ¿no? En cuanto La vi vi. tu foto, yo sabía quién era porque es igualita a su mamá, ¿no? Y es como, wow, toda mi vida preguntándome que cómo sería y va a ser que me parezco mucho a ella, ¿no? Es muy fuerte, es una gestión emocional que aún me cuesta asimilar cuando pues he conseguido que ya no sea un fantasma. Para mí es alguien ya mucho más terrenal. Comprendo en profundidad, ¿no? Creo entender quién fue ella, pero me falta contrastarlo, ¿no? Y gracias a estas personas que voy encontrando, pues me van dando esas pinceladas y que la han conocido directamente, que han compartido con ella, que me dice, estaba muy triste porque falleció su pareja, le digo yo, y me dice, no, su marido, y estaba muy triste y yo creo que no regresó porque falleció, o sea, sin embargo, en el expediente mío hay otra línea de investigación totalmente diferente, ¿no? Y ahí topamos con el tema de adopciones, que es si ponemos un expediente que es mucho más difícil y complicado para las personas adoptadas de asimilar, ¿no? Menos dulce, pues se van a preguntar menos. Les va a costar más iniciar esa búsqueda de orígenes y eso les beneficia. Y eso duele mucho porque, de nuevo, estamos hablando de algo que hacen desde una institución, desde gobiernos y que es legal. Y sin embargo, te topas con que no te quieren dar esa información y que luego cuando encuentras los testimonios se alejan de la información que está en ese expediente. Ella estuvo presa, ¿no? Y hay una historia, insisto, yo estoy dando muchas historias en desorden, nada de esto se cuenta de esta forma, ya ustedes dirán, ojalá la vean, porque es maravillosa y magnífica. Y hay un momento en que tú descubres que ella hace un gesto que habla mucho de ella, que la reivindica, porque claro, cuando hay un fantasma sobre una mujer también hay una construcción narrativa que quiere volverla o una prostituta o alguien que no estaba bien. Pero resulta que ella toma la decisión de acompañar a una amiga que cometió un robo y no dejarla ir sola a la cárcel. Y se va con ella a la cárcel. Es un gesto profundamente bello. Eso es, esa es la información que hay diferente a la que me cuenta la socorrista, es que ella se marcha o a ella se la llevan del albergue porque roba algo con una amiga. Esto la socorrista dice que no ocurrió, pero yo sigo buscando y pone el nombre como que se cambió de nombre, entonces acudimos a la cárcel. Esto fue algo que me costó horrores, la verdad, porque es eso, cuesta mucho asimilar que tu madre haya podido estar en la cárcel. Pero ahí de nuevo empujada, ¿no? Por contarlo y decir, luego aparecerá o no, pero demos este paso porque al final, pues si eres una persona adoptada, también tu historia puede que sea dura. Entonces yo cuento esto para que otras personas pues no se sientan desde la vergüenza, ¿no? Sino de reivindicar su pasado y saber que en el pasado pues tu madre pudo hacer algo, como es este caso, que aparece que robó algo con una amiga. Y por no dejarla sola a la amiga, pues le acompaña a la cárcel. Pero además estuvo unas horas. Eso No, es, no eso fue... es. Claro, entonces lo que se ve en el registro cuando acudo es que dice, no, pues debió ser pues una denuncia falsa porque sale, dice, justo ahí encontramos a la amiga con la que aparece el testimonio. Dice, debió ser algo muy pasajero y aquí desaparece, ¿no? Y lo triste es que, claro, digo, si estuvo en la cárcel, pues una huella dactilar tendría que haber. Y la directora de la cárcel me dice, ay, claro, por ahí vamos a conseguirlo, porque si está viva, pues tiene que haberse digitalizado y aquí en el registro de entrada tiene que estar. No está. No hay información, no me vuelve a contactar la directora, la que me dijo que Sale me iba en cámara y todo, sí, ¿no? sí, Y no aparece que ya. me iba a ayudar, que le hice pues para que pudiese pedir los papeles por mí, le firmé eso, todos mis permisos para que pudiese hacerlo. La contacté después un montón de tiempo, llamadas, WhatsApps, no se sabe más.
Es duro, ¿no? Porque eso es lo Sí. que tienes en la película, una serie de momentos en donde vuelves y llamas y ya dices, ya no me contestan, ya perdieron el interés, dijeron que me iban a ayudar, pero ahora ya no están. Y es complejo porque una causa humana que sería la de cualquiera de nosotros es subsumida por la burocracia, por el desinterés. Eso es muy duro de la película, ¿no? Se basan en eso y con Armero han hecho eso. Es alargar los periodos, hacer que pase el tiempo y que, pues si no llega a ser como iniciativas como la Fundación Armando Armero, como Francisco con la memoria, pues quién lo recordaría, ¿no? Pero por eso toca seguir siendo esa piedra en el zapato que decimos en España, ¿no? Esa molestia, ¿no? Que diga, vale, tú me estás haciendo que, que, que esta puerta que debería abrirse de forma sencilla sea algo muy complejo. Pero ahí voy a estar yo para continuar y continuar. Y así están las familias denunciándolo y denunciándolo. Porque pues no desistimos de encontrar la verdad y que se haga justicia, porque es nuestra historia. Y cuando encuentras a otras y a otros como tú, ¿cómo se da esa conversación? Porque hay Fuerte. personas en Noruega, en Francia, en tu película aparece gente. En todo el mundo, insisto, estoy diciendo cosas muy generales porque no voy a revelar el gran encuentro que produce la película, porque quiero que vayan y lo vean, porque hay un gran encuentro en la película, que es lo que produce también toda búsqueda. ¿Qué pasa con esos otros que están por el mundo como tú? Pues al final Hija del Volcán es mi búsqueda de orígenes, pero en este camino, gracias a todas esas personas adoptadas que me he ido encontrando y con las que he ido compartiendo, personas que han retornado a vivir en Colombia y que fueron dadas en adopción en Alemania o en Estados Unidos y que ahora viven aquí, pues me han abierto ahí también la puerta de sus casas y me han ayudado a empatizar, ¿no? Y a comprender que tenemos una herida, la herida del abandono, que es muy profunda y que el desarraigo que nos acompaña también durante la vida, eso es algo que llevaremos pues de una forma u otra y por eso muchas personas adoptadas regresan y se sienten felices aquí, ¿no? Viviendo y te encuentras de otra forma porque este es tu país y tienes tú hasta una propia deuda por eso, porque siempre te cargas tú con todo y dices, ¿por qué no paso más tiempo allí? Pero hay que comprender que el contexto de cada una de las personas adoptadas es tan diferente y que yo cuento con esa red familiar y de amistades que es grande y de verdad que me abrazan, pero hay historias muy muy dolorosas en las que las familias no han estado ahí para apoyar o no se les ha tratado como un familiar más, como un hijo. Entonces, eso te hace que quieras contar más y que nos unamos para pedir ayuda y decir, somos ciudadanas colombianas y allá de donde sea, ¿no? España y Europa, dadnos ayuda porque, claro, ya no somos bebés, ¿no? Ya no somos esas criaturas maleables a las que podéis llevar y traer, ¿no? Ahora tenemos un discurso, tenemos unas denuncias y queremos y pedimos, tenemos unos derechos, o sea, tenemos el derecho a pedir que nos ayuden en nuestra búsqueda de orígenes. Es un derecho que está recogido en los derechos de la infancia. ¿Por qué no nadie? Es como que se pasan la pelota de un gobierno a otro, ¿no? Pues en Colombia es que es muy complicado, todos los papeles, ya sabes, Colombia, ¿no? Eso es la visión de España. Y aquí en Colombia es tan profundo el dolor que hay y también esa necesidad de ocultar algunas partes que al final pues te encuentras en un terreno de nadie y eso es lo que te lleva el conocer otras historias de personas adoptadas. Finalmente, Jennifer, y dándote las gracias por estar aquí, ¿qué ha significado para las personas que están cerca a ti en España empezar a conocer una realidad, una historia, un país que ha sido estigmatizado, que ha tenido un solo relato
para la mayoría de gente en España, que es el relato de los narcotraficantes, de Pablo Escobar. No el relato de lo cultural, de la belleza que somos, de la belleza que eres tú y la que tienes también por ser de aquí, y producir una película, producir imaginación. ¿Qué ha pasado con ese relato? A mucha gente se le había olvidado, me imagino, lo que había sido Armero en la sociedad. Estás recuperando una conversación en España. ¿Cuál ha sido un poco la reacción de ese entorno frente a esa historia? Pues por una parte, claro, los que tienen eso, rondan la cuarentena o más, recuerdan a Omaira. Esa imagen para mí era clave ponerla, y también tener mucho cuidado con dónde la ponía y qué es lo que decía, ¿no? Que justo hace referencia a su madre. Está todo pensado porque pues es el ejemplo del sensacionalismo, ¿no? De cómo se explotó su imagen, y todo el mundo lo recuerda. En España fue un camarógrafo el que estaba cubriéndolo aquí, y cada aniversario, hasta la reina de España, lo dijo el año pasado, que uno de los momentos, ¿no?, que le habían invitado a ser periodista era la tragedia. La agonía de Omaira. Y la agonía de Omaira, que la recordaban, y así ha pasado con muchas otras personas, ¿no?, que me han dicho, claro, esa niña la tenía guardada en alguna parte de mi memoria, pero la mayoría me dicen que la habían enterrado, perdón por justo, claro. Pero porque les dolía mucho. Dice, es que esa mirada, ese recordar la agonía, era trágico. Entonces ha sido como abrir y decir, ¿qué es la tragedia? ¿Qué pasó, no? ¿Qué ocurrió? España tiene un montón de población colombiana, y sin embargo se le anonimiza, y además es como no existen, no tienen un relato. ¿Qué pasa? No se ve, solo además dentro del cine me encargo, intento hablar sobre el racismo y dar visibilidad a las personas racializadas y inmigrantes, ¿no? Y es que no contamos, no se cuenta con esa necesidad de tanta cantidad de migración, ¿no?, que hay en España, migración latina, migración colombiana, y ahí vamos creando una red en la que pues se empiezan a escuchar desde el otro focos, ¿no?, estas historias. Y entonces dicen, pues mira, ella es española y colombiana, ¿no? O colombiana y española. Si ganas un premio pronto, claro, grande, van a decir, la cineasta española. Eso es. Jennifer de la Rosa acaba de ganar el Festival de Documental. Eso es. Tenlo por seguro, así es el mundo. Yo quiero agradecer tu persistencia, tu fuerza, la de tu compañero David, que está aquí en la trasescena, que sé que te ha acompañado, la de tus padres en España, la de la gente que te ha rodeado, y la de Francisco González, por supuesto, porque esta cadena de afecto ha producido una película maravillosa que yo espero que ustedes vayan a ver en las salas de cine del país. Se llama La hija del volcán, de Jennifer de la Rosa, Jennifer Tapasco. Gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchísimas gracias, de verdad. Y a ustedes gracias por otra conversación pendiente. Miren todas las razones que van apareciendo y que aparecen detrás de hechos que a veces creemos que solo merecen una única lectura. Nosotros no queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima conversación pendiente. Y recuerden que estamos haciendo una vaca. La vaca en Vaki está en nuestra descripción. Colabórennos, no vamos a hacer nada distinto ni vamos a ofrecer nada distinto que nuestro trabajo. A lo mejor crecemos juntos. Chao, chao.